Bienvenidos al Club del Misterio, donde exploramos los enigmas que desafían el conocimiento y abren puertas a lo desconocido. Hoy iniciamos un fascinante viaje en el tiempo hacia la antigüedad, en busca de evidencias de seres extraterrestres que, según algunos, han influido en el curso de la humanidad desde sus comienzos. En este primer capítulo de nuestra serie sobre los alienígenas en la antigüedad, nos sumergiremos en tres historias cautivadoras: los Anunnaki, dioses sumerios que muchos creen que vinieron del cielo para cambiar la historia de la humanidad; el enigmático libro de Enoch, un texto prohibido que revela encuentros sobrenaturales con ángeles caídos y seres de otros mundos; y, finalmente, exploraremos la misteriosa figura del faraón Akenatón, cuyo reinado revolucionario y vínculos con los cielos han desconcertado a los historiadores durante siglos. Prepárense para abrir sus mentes, porque lo que descubrirán hoy podría cambiar su forma de ver la historia para siempre. El reloj marca la hora. Historias increíbles. La ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Llega la hora del suspenso. Bienvenidos al Club del Misterio. Bienvenidos al Club del Misterio, el podcast que te sumerge en el fascinante mundo de lo inexplicable. Te llevaremos en este viaje emocionante a través de enigmas, leyendas y secretos ocultos. Cada semana exploraremos lo paranormal, lo desconocido y lo intrigante, para llevar la emoción y el misterio directamente a tus oídos. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y descubrir los secretos que aguardan en cada esquina. Así que sintonízate desde ahora y mantén tu mente abierta para dejarte sorprender por las historias más increíbles. Hoy vamos a hablar de una de las civilizaciones más enigmáticas de las que se ha escrito: los Anunnaki. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Para entender su historia, tenemos que remontarnos miles de años atrás, a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, una región que hoy conocemos como Irak. Los Anunnaki aparecen en los textos de los sumerios, considerados los creadores de la primera gran civilización de la historia. La palabra Anunnaki significa algo así como los descendientes de Anu. Anu era el dios del cielo en la mitología sumeria. Según los relatos antiguos, estos seres llegaron a la tierra desde los cielos. Pero ¿cuál es su verdadera historia? Aquí es donde les voy a explicar en dónde comienza este misterio. Los textos más antiguos donde se menciona a los Anunnaki son las tablillas de arcilla de la cultura sumeria, que están escritas en cuneiforme. Uno de los textos claves es el Enuma Elish, que es el relato de la creación babilónica. Este texto no solamente describe la creación del mundo, sino también la interacción de los dioses, y entre ellos, los Anunnaki. Otro texto importante es la epopeya de Gilgamesh, donde también se menciona a estos dioses. En esta obra, Gilgamesh es el rey de Uruk y busca la inmortalidad, y en esta aventura se encuentra con muchas referencias a los Anunnaki como los seres poderosos, con mucho conocimiento más allá del entendimiento humano. Lo interesante es que según estas teorías, los Anunnaki no eran simplemente dioses en el sentido tradicional, sino eran extraterrestres. Esta teoría fue popularizada por el investigador Zecharia Sitchin o Zacarías Sitchin, quien interpretó los textos sumerios de una manera distinta a la tradicional. Según Zacarías, dice que los Anunnaki vinieron a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru, que más adelante se conocería como el planeta X. Ellos llegaron de este planeta Nibiru en busca de oro para salvar su atmósfera, y en ese proceso crearon a los seres humanos como una raza esclava, o sea, para que trabajaran para ellos. Para esta creación recurrieron a la ingeniería genética, mezclando al simio que existía en ese momento en el planeta con el ADN de ellos, creando de esta forma al primer ser humano, que se conoció como el Adamo. Y ahí es donde vemos la primera relación con la Biblia, que habla de Adán, y este es Adamo. Entonces ahí vemos como puntos de correlación entre las historias.
Este planeta Nibiru, de donde ellos venían, también se le conoce como el planeta X, o sea, el planeta número 10. ¿Por qué? Porque en esa época se encontró que ellos habían hecho una tablilla en donde reflejaba estos 10 planetas. Existían no 9 como conocemos en la actualidad, sino habían 10 planetas. Ese 10º planeta, llamado Nibiru, es el que ha generado un tema de bastante interés y controversia. En esa tablilla se muestra el Sol rodeado por 11 esferas, incluyendo la Luna, lo que sugiere la existencia de 10 planetas en nuestro sistema solar. Hay un planeta muy grande, casi del tamaño de Júpiter, que se cree que es Nibiru. En el mito sumerio, los Anunnakis eran considerados intermediarios entre los dioses y la humanidad, y algunos los describen como jueces del destino. Ellos eran los que decidían el futuro de los hombres. Eran seres muy poderosos con un conocimiento que los humanos no podían comprender. Según las creencias sumerias, los Anunnaki tenían un papel importante en la organización del universo y de la sociedad. Los hallazgos arqueológicos han revelado cientos de tablillas sumerias que mencionan a los Anunnaki y gracias a ellas sabemos mucho sobre cómo los antiguos veían el mundo. Aunque algunas teorías modernas los convierten en seres de otro mundo, lo que es innegable es que los Anunnaki jugaron un rol fundamental en la mitología y las creencias religiosas de las primeras civilizaciones. Hay otra tablilla que les quería comentar muy importante de los Anunnaki, en donde se cree que es donde ellos hacen toda la creación del ser humano, y en esa tablilla se puede ver como una cadena como la del ADN humano. Se cree que en esa tablilla también se ve a un ser mucho más pequeño que se cree que es Adamo, y ellos tienen una estatura mucho más grande y se ve cómo ellos van manipulando esa cadena de ADN. Entonces es un tema fascinante que valdría la pena de pronto extender un programa únicamente para tratar este tema de los Anunnaki. Definitivamente los Anunnaki son una figura clave en la mitología sumeria. Son considerados dioses que vinieron del cielo para gobernar y guiar a la humanidad. Sin embargo, en tiempos recientes, algunos teóricos han reinterpretado a los Anunnakis como posibles seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. Estas teorías, que fueron popularizadas por Zecharia Sitchin, sostienen que estos dioses en realidad manipularon genéticamente a los humanos para convertirlos en una raza trabajadora, que de alguna forma tiene también una relación con el tema de los reptilianos. Y se habla también de la extracción de oro. Fueron creados para eso, para extraer oro de alguna forma en un tema como de esclavismo, porque el oro genera energía. Aunque esta interpretación es ampliamente discutida y carece de respaldo académico, ha capturado la imaginación de muchos, fusionando mitología antigua, teorías modernas de extraterrestres y conspiraciones. Lo fascinante es cómo estas figuras ancestrales siguen generando tanto debate e interés en pleno siglo XXI. Sí, efectivamente el tema de los Anunnakis ha cobrado bastante interés en los recientes tiempos. Aquí vale la pena destacar a un sumeriólogo o un experto en Sumeria de principios del siglo XX, Samuel Noah Kramer, estadounidense. Él se le puede dar el crédito de haber descifrado unas tablillas hacia mediados del siglo XX, unas tablillas sumerias donde dio a conocer a Occidente y al mundo entero una buena cantidad de mitos, de diferentes aspectos sociales, económicos, incluso políticos, de todo lo que ha sido esta civilización tan impresionantemente avanzada para los tiempos sumeria, y que coincide con en un lugar donde se han desarrollado también otras civilizaciones, que es todo este tema o toda esta región de Irak, Irán, tristemente ahora por estos días tan convulsionada, pero definitivamente es un área, y yo espero que con todos los acontecimientos que esté pasando no se vaya a perder material histórico aún por descubrir, por descifrar. Y fue este historiador sumeriólogo de origen judío, muy interesante también este dato, quien descifra varias de las tablillas y da a conocer mucho la cosmovisión donde efectivamente se mencionan los Anunnakis. Aquí sí hay libros que hablan de la procedencia de los Anunnakis del planeta Nibiru, que está en órbita retrógrada cerca, más allá de Plutón, y que según lo asocian
en este libro con la mitología sumeria descifrada por Samuel Noah Kramer por medio de espectroscopía, así como desde acá de la Tierra podemos conocer la composición de planetas. Según ellos, un científico de ese planeta descifra el contenido de oro, más bien la presencia de oro en el planeta Tierra, y envían una misión espacial a la Tierra para recuperar el oro suficiente que pueda ser ionizado en una capa de la atmósfera como un escudo contra la radiación solar, y ahí aparte bastante de la historia de la presencia de Enki, que según la cosmovisión sumeria se le atribuye como una especie de dios, pero para este libro de Gerald Clark, los Anunnaki de Nibiru lo asocian como un viajante espacial. Bueno, hoy vamos a tratar la historia del libro de Enoch, uno de los temas que más me apasiona. Lo que hoy quiero contarles es que vamos a sumergirnos de alguna forma en un tema que mezcla algo misterioso con lo antiguo. Es una joya literaria que ha sobrevivido en las márgenes de la historia. El libro de Enoch, puede que de pronto no lo conozcan, nunca lo hayan oído, pero vale la pena que profundicemos sobre este tema y todas las curiosidades que puede tener. Bueno, para empezar, ¿quién era Enoch? Enoch es un personaje mencionado en la Biblia, específicamente en el Génesis. Lo interesante de él es que fue una de las pocas personas que, según el relato bíblico, no murió de manera normal. Dice la Biblia que caminó con Dios y fue traspuesto, que esto lo que quiere decir es que fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte, algo de lo cual nosotros los católicos hemos oído en otros casos, como el caso de la Virgen, pero hay otros personajes de nuestra historia católica que también nos han contado sobre este fenómeno. Este detalle hace que Enoch sea un personaje muy enigmático. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que existe un libro atribuido a él, conocido como el libro de Enoch, que narra muchas historias increíbles sobre los ángeles caídos, gigantes y el destino final del mundo. Aunque no forma parte de la Biblia tradicional, el libro de Enoch ha sido muy importante para diferentes culturas y comunidades religiosas y ha influido en muchas ideas religiosas a lo largo de la historia. El libro de Enoch está compuesto por varias secciones. Quizás la parte más famosa es la que habla de los vigilantes. Los vigilantes son un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron estos ángeles? Bajaron a la tierra y tomaron esposas humanas. De estas uniones nacieron los Nefilim, que son gigantes poderosos que se mencionan también en varios textos antiguos. Si de pronto les suena familiar, algunos creen que esta historia inspiró el relato bíblico del diluvio, en el que Dios decide limpiar el mundo de la maldad. Según el libro de Enoch, los vigilantes no solo trajeron el caos al mundo, sino que también enseñaron a los humanos artes prohibidas, como la hechicería, el uso de armas y hasta el maquillaje. Así que según esta versión, parte del conocimiento que tenemos hoy fue transmitido por estos ángeles rebeldes. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Permítanme contarle algunos datos curiosos sobre el libro de Enoch. Es aceptado por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Aunque el libro de Enoch no es parte de las Biblias que usamos hoy en día, hay una excepción. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, lo incluye en su canon bíblico. Para ellos este libro es tan sagrado como los evangelios. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. En 1947, unos pastores en Israel hicieron un descubrimiento que cambiaría la historia de los estudios bíblicos, los rollos del Mar Muerto. Entre ellos se encontraron fragmentos del libro de Enoch. Esto nos dice que este texto circulaba entre las comunidades judías hace más de 2000 años. No era un libro olvidado, sino que fue muy importante en su tiempo. Otro detalle es la influencia en el Apocalipsis. Si has tenido el libro de el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, notará que hay muchas similitudes con el libro de Enoch. Ambos hablan de visiones del fin del mundo, castigos divinos y la batalla entre el bien y el mal. Algunos estudiosos creen que las ideas apocalípticas del cristianismo primitivo fueron influenciadas por este antiguo texto. Otro aspecto fascinante del libro de Enoch es que tiene una sección completa dedicada a la astronomía y la cosmología. ¿Se imaginan? Enoch, después de ser llevado al cielo, es testigo de los secretos del universo. En el libro se describe cómo funcionan las estaciones, cómo se mueve el sol y la luna y las órbitas de las estrellas.
Obviamente los conocimientos están entrelazados con una fuerte interpretación religiosa, pero es increíble pensar que en una época tan antigua alguien se haya atrevido a descubrir el cosmos de esa forma. El legado del libro de Enoc es más profundo de lo que se cree. Aunque fue rechazado por muchas tradiciones judías y cristianas, su influencia ha perdurado. Por ejemplo, algunos creen que el concepto de ángeles caídos, que aparece en muchos mitos y en la literatura moderna, proviene directamente del libro de Enoc. Además, su impacto no se limita solo a las religiones. La cultura popular también ha tomado prestadas ideas del libro. ¿Se acuerdan de las historias sobre gigantes como Goliat en la Biblia? Algunos piensan que esos relatos tienen sus raíces en las historias de los Nefilim, los gigantes, hijos de los ángeles caídos. Así que el libro de Enoc es un texto antiguo lleno de misticismo, lleno de visiones sobre el cielo, la tierra y el destino de la humanidad. Definitivamente estamos invitados a profundizar mucho más sobre este tema porque es un tema apasionante, al que merece definitivamente profundizar. Simplemente quiero adicionar respecto al libro de Enoc. El libro de Enoc, de acuerdo con algunos eruditos, es un libro que realmente pertenece a un conjunto de libros. Son escritos apócrifos redactados en lo que se denomina etapa intertestamentaria, es decir, entre los dos testamentos, y fueron editados y unificados únicamente en el siglo II. Luego podríamos hablar de un conjunto de libros. De hecho, se hace muy interesante también saber que existen libros de Enoc en etiópico, en griego, e incluso en idiomas como el eslavo, el hebreo y algunos fragmentos coptos. También se denomina el libro de los gigantes. Aquí también simplemente recordar que el Enoc que figura en los libros es el patriarca Enoc, no el hijo de Caín, padre de Irad, sino el hijo de Yared, que a su vez es el padre de Matusalén. Es el séptimo descendiente de la línea de Adán. Me deja muy asombrado este libro de Enoc porque realmente tiene muchas conexiones con nuestra Biblia y con todas estas historias que nos han llegado a través de estos libros. De hecho, estuve investigando también. Enoc es como el tatarabuelo de Noé. Y esa magia, digamos, que tiene Enoc de haber sido un contactado, y no solamente contactado, sino entre comillas un abducido, porque lo llevaron, aparentemente los extraterrestres lo llevan para ver la Tierra desde arriba, y él hace una narración de diferentes cielos. De hecho, en el libro de Enoc se mencionan diferentes cielos. Él entra como a ver 4 diferentes cielos. Tiene muchas similitudes con lo que conocemos como el cielo, el purgatorio, el infierno, y encima hay un cuarto cielo, creo que se llama, que es como estar parado encima, afuera del planeta Tierra, y ver las estrellas y ver los planetas y ver que pues obviamente para esa época hacer ese tipo de narración era prácticamente muy difícil. Hay muchos misterios rodeando a Enoc precisamente, y además a su descendencia, porque también lo que tú mencionabas acerca de los gigantes y cómo Jehová hace que exista ese diluvio universal aparentemente para borrar de la tierra estos gigantes, pues nos traslada a la época de Noé, y aparentemente Noé también recibe mucha ayuda de parte de Dios para construir el arca. Ahora, todo esto se han encontrado vestigios, que es lo mejor. Hay sitios en el monte Ararat donde se cree que descansa el arca de Noé, que se han encontrado maderas de una época muy muy anterior, y un sitio que se cree que tiene una huella en donde se cree que es donde estaba sentada el arca. Entonces esto amerita el libro de Enoc que hagamos un programa exclusivamente para tratar de este tema, porque es fascinante. Amigos, hoy vamos a hablar sobre uno de los faraones más enigmáticos y fascinantes de la historia de Egipto. Definitivamente hay muchos textos sobre él, y es nada menos que el faraón Akenatón. Pero no solamente podríamos hablar y mencionar la vida de este interesante faraón, que fue llamado iconoclasta porque realmente rompió con la tradición milenaria de esta civilización, sino también hay una teoría bastante intrigante que sugiere que este faraón podría haber tenido un origen alienígena. El faraón Akenatón se hace famoso porque inicialmente fue llamado Amenhotep IV, un faraón de la dinastía 18,
y gobernó Egipto alrededor entre el año 1353 y 1336 a.C. Fue radicalmente famoso porque fue muy fuerte su revolución. Fue una revolución de tipo religioso, le quitó el poder a unas élites religiosas. Los sacerdotes en ese tiempo eran muy poderosos. Trasladó la capital desde Memphis hacia el sur del Nilo y construyó una ciudad totalmente nueva, se llamaba Tel al-Amarna. Tel al-Amarna es muy cerca a la costa del Mediterráneo en Egipto. Y Akenatón no solamente desquitó ese poder a los sacerdotes, sino también decidió abandonar el culto tradicional a los dioses egipcios y establecer toda una nueva religión. De hecho, se convirtió en una religión monoteísta, centrada en un dios todopoderoso, Atón. Atón, que es representado en el disco solar. Entonces, los que han estado familiarizados con los papiros y todas estas representaciones de jeroglíficos, Akenatón es un disco solar. Es relativamente fácil reconocer a Akenatón en las pinturas egipcias porque es un disco solar. El cambio que lo hizo aún más complicado, porque realmente la memoria de Akenatón no terminó bien, fue porque el cambio no solamente fue religioso, sino también político y cultural. Akenatón, cuando traslada la capital de Egipto a la ciudad de Tel al-Amarna, junto con su esposa Nefertiti, que es otra persona muy famosa en la historia egipcia, rompieron bastante, le quitaron el poder a muchos mandos medios del imperio. También promovieron un estilo artístico totalmente nuevo, más naturalista y menos surrealista respecto al anterior. Akenatón, Nefertiti, y recordemos que Akenatón es también el padre de un faraón muy famoso y es Tutankamón, famoso por el descubrimiento en 1922 de Carter de la tumba. Este grupo de personas tuvieron un tiempo feliz, por decirlo así, y se recrean en varios textos y en varias pinturas. Sin embargo, cuando fallece el faraón, la clase que había quedado desplazada hace todo lo posible por borrar la memoria de este faraón y se destruyen las pinturas o se tapan. Y Akenatón es relativamente de reciente descubrimiento. Incluso se habla de que la momia de Akenatón le rompieron la boca, y romper la boca a una momia era considerado que muy grave, era casi que la condenación para un faraón que se tenía que ir al mundo, pasar por el juicio de Osiris y ser trasladado al mundo de los muertos, pero tenía que pronunciar su nombre. Entonces, romper la boca a una momia era una manera de impedir que dijera su nombre y por tanto no iba a tener salvación. Puede ser motivo de varios programas seguir hablando de Akenatón, pero hablemos del tema de la teoría alienígena. Los que somos investigadores y entusiastas de estos misterios antiguos, digámoslo así, nos gusta albergar la posibilidad de considerar estas teorías. Por ejemplo, se habla de que Akenatón no era un ser humano común y corriente. Según esta teoría, Akenatón puede haber sido un extraterrestre que trajo una tecnología avanzada a los antiguos egipcios. Esta idea tiene base en algunas observaciones curiosas y por supuesto dejamos a nuestros amables oyentes para el juzgamiento. Primero está el aspecto físico de Akenatón. Akenatón tenía un cráneo alargado y tenía unos rasgos faciales bastante inusuales. Hay teorías históricas que hablan de que él sufría una enfermedad que está relacionada con esa desproporción en su cuerpo. Pero los entusiastas de la teoría alienígena hablan de que de pronto era más bien sus características por ser un ser de otro mundo. Asimismo, la referencia al dios Atón, representado como un disco solar, ha sido interpretada por algunos como una referencia a una nave espacial, además porque las figuras se observan como unos rayos saliendo de este disco solar. Otra pieza interesante de este tema es la repentina aparición de conocimientos avanzados durante su reinado. Se habla que Akenatón fue un faraón muy constructor, hubo gran innovación en arte y un rompimiento fuerte con el arte. Se habla, puede ser de nuevo en la historia de la humanidad ha habido revoluciones, pero también se habla de que puede haber tenido acceso a algún tipo de tecnología extraterrestre. Las opiniones son divididas. Los historiadores y arqueólogos muy ortodoxos, por supuesto, le atribuyen más bien a particularidades y peculiaridades de las circunstancias del tiempo de Akenatón. Sin embargo, la especulación es fascinante pensar en una teoría alienígena para esta persona.
Cuando fallece Akenatón, queda el hijo, recordemos, Tutankamón, que inicialmente se llamó Tutankatón por el dios Atón, regresa a la clase anteriormente dominante. La memoria de Akenatón se trata de destruir y borrar para siempre. Muchas de sus figuras se destruyeron, otras se cubrieron y se les colocaron las figuras de otros faraones. No tengo el dato aquí, pero invitamos a investigar cuándo fue la primera aparición para la historia de Akenatón, que es un faraón que se ocultó por muchos años y fue de relativa reciente descubrimiento. Esto es una introducción muy breve y más bien queremos, como siempre en este club, generar la posibilidad de que se siga investigando, de generar controversia y por supuesto conocer la opinión de todos nuestros amables oyentes. Una historia curiosa sobre Akenatón es su relación con su esposa Nefertiti, que es una de las figuras más enigmáticas de la historia. Se dice que Akenatón no solo la amaba, sino que juntos compartían una conexión muy especial y poco convencional para la época. Mientras que muchos faraones tenían un montón de esposas y concubinas, Akenatón y Nefertiti parecían tener una relación muy estable y muy igualitaria. A menudo los retrataban juntos en escenas familiares, algo raro para ese tiempo. Además, Akenatón la nombró corregente, lo que significa que tenía un rol tan importante en la política y la religión. Otra curiosidad es que después de su muerte, Akenatón fue prácticamente borrado de la historia. Su nombre fue borrado en templos y monumentos como si nunca hubiera existido, pero su legado ha resurgido especialmente gracias a su famosa esposa Nefertiti y a su revolucionario cambio religioso. Una historia de amor y rebelión en el antiguo Egipto. Una increíble historia la que escuchamos y creo que aquí es muy importante darle ese contexto de cómo llega Akenatón a convertir esa religión politeísta a una monoteísta. ¿En qué momento ocurre esto? Y es que se cree, es decir, según hay relatos, Akenatón sale a cazar y en esa jornada de repente se encuentra con una luz muy grande en el desierto y él lo interpreta que esa luz gigante que lo ilumina es el dios Sol, pero no era el dios Sol, era una segunda luz que se le aparece. Si uno lo interpreta hoy en día, podría ser una nave espacial extraterrestre que se le aparece a Akenatón. Después de eso, él regresa ya con una visión completamente distinta de muchas cosas y resulta que él instituye y dice, según me dijo el dios Atón, que fue el con el que yo me encontré en el desierto, solo existe un solo dios y no muchos dioses. Ese es un punto muy importante porque hace prácticamente una ruptura, un cisma en la historia religiosa de los egipcios, de la cultura egipcia, y prácticamente deja una cantidad de sacerdotes y toda una tradición que venía de atrás en el aire. Él crea prácticamente una nueva cultura que es la monoteísta y durante su reinado pues tanto es así que traslada la capital a ese sitio en donde él tuvo ese avistamiento con ese dios Atón. Además de eso se cree y hay pues unas sospechas por la contextura física, una apariencia física extraña que tenía Akenatón. Según estatuas y relieves lo muestran con un cuerpo alargado, una cabeza desproporcionada y facciones bastante diferentes a los otros faraones. Estas representaciones han llevado a algunos a sugerir que Akenatón no era completamente humano. Algunos investigadores como Eric von Daniken han propuesto que Akenatón podría haber sido testigo de un contacto con seres de otro planeta. De esta forma ellos lo habrían influido para hacer estos cambios radicales en su reinado, como lo mencioné anteriormente. Y estos cambios incluyeron no solamente la religión, sino también el arte y la forma en que se representaba a sí mismo y a su familia. Claro, bueno, podríamos decir que esto es una especulación, pero de todas formas tienen que haber algunos motivos que lo impulsaron a hacer ese cambio tan radical y ese relato de su conexión con un ser que se le aparece ahí, una luz que él interpreta que es el dios Atón, creo que da respuesta pues a estos cambios tan importantes. ¿Akenatón simplemente fue un visionario o había algo detrás de su figura? Quizás nunca lo sabremos, pero su historia nos sigue fascinando. Y con esto llegamos al final de otro emocionante episodio del Club del Misterio. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los rincones más enigmáticos del universo.
Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que la aventura no termina aquí. Mantengámonos conectados más allá de este momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, @el Club de Misterio, Spotify, Club del Misterio, Facebook, @Misterios Club, Instagram, @Misterio Club y en X, Misterio Club, para estar al tanto de todas las novedades, participar en encuestas y debates y compartir tus teorías, vivencias e ideas sobre los misterios que nos fascinan. Juntos podemos seguir desvelando los secretos más intrigantes. Nos vemos en la próxima expedición del Club del Misterio. Hasta pronto. Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración. Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima cita de El Club del Misterio.